Record. Muy bien, pues ya se está grabando la clase y el día de hoy el tema que vamos a abordar es el del tiempo sociológico. Entonces, pues voy a compartir como siempre una presentación de PowerPoint que ya tengo aquí. Permítanme admitir a María Luisa que va llegando y no sé por qué, a ver, no me da la opción de compartir en pantalla. Aquí está la presentación. Según yo ya se ve ahí en pantalla la portada, ¿verdad? De la clase. Muy bien, gracias Es correcto. por afirmar ahí con su cabecita varios. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de este capítulo del libro de Sixto Castro sobre el tiempo sociológico. La primera sección, yo le puse introducción, aunque realmente él no nombra a esa primera parte, y pues nos habla de cómo los distintos perfiles temporales en distintas sociedades determinan círculos de conductas. Todo el capítulo va a girar en torno a esta cuestión de cómo el tiempo se construye socialmente. Uno de los autores centrales que defiende esta idea del tiempo sociológico, el tiempo como un constructo social, es Norbert Elias. Se escribe así, sin acento, no es Elías, es Elias. Y les comparto que tuve la oportunidad de dirigir una tesis sobre este autor, justamente se llama Discusión sobre el concepto de tiempo de Norbert Elias y las condiciones de posibilidad de su experiencia. Entonces, pues, estuve repasando hoy en la mañana un poquito la tesis de este alumno de licenciatura y realmente me voy a basar en el capítulo que ustedes leyeron de Sixto Castro, pero si a alguien le interesa, pues se puede profundizar bastante en este autor, como un poco así como un panorama general, pues les comento que Norbert Elias tiene una idea progresista del concepto de tiempo. Un poco los que ya tomaron el curso de quinto conmigo y tomaron la clase de Auguste Comte, pues recordarán que Auguste Comte dice que las sociedades o la humanidad en general va construyendo el conocimiento de manera cada vez pues más perfecta, menos teológica y menos metafísica. Eso es lo que dice Comte. Y Norbert Elias también tiene una idea así como progresista del conocimiento del tiempo, y nos dice que cada vez hemos generado conceptos más complejos, que en las sociedades primitivas, como también se comenta en el capítulo de Sixto Castro, pues el concepto de tiempo estaba muy cercano a la tierra, a las estaciones del año y a las actividades de siembra. Entonces era época de lluvias y tal, ¿no? Y como que estos conceptos pues eran más simples y después se van haciendo cada vez más complejos, luego llegamos a los conceptos matemáticos que ya vimos aquí en el curso y llegamos hasta el final al concepto de la relatividad, que pues es una cuestión ya ajena al sentido común y muy, muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues Norbert Elias tiene como esta visión, sí, como un poquito evolucionista del concepto del tiempo, y yo creo que se puede justificar bastante bien esa historia si nos centramos en ciertas sociedades, ¿no? O como que si te sientas solo en Europa o solo en un país, pues quizás lo puedas escribir así. Pero bueno, simultáneamente creo yo que pues puede haber conceptos muy diversos del tiempo y que las sociedades mayas o ramamuris o no sé, o sea, como que a lo que voy es que yo creo que no se puede hablar de un crecimiento o una complejización del concepto del tiempo en toda la humanidad en su conjunto y como simultáneamente, sino que, no sé, para mí los mayas pues tienen una mejor que otras que estaban más atrasadas en Europa, como vamos a ver ahorita con el calendario. Y bueno, ya no me entretengo mucho más en la introducción a Norbert Elias, pero bueno, sí les quería comentar que tiene esta visión del tiempo social. Y vamos a ver a lo largo de la presentación varias
citas de este autor. En particular, esta que tengo aquí en pantalla dice lo siguiente. Bueno, nos habla de la no naturalidad del tiempo. Y dice, la noción de tiempo deriva del aprendizaje individual en el marco de condicionamientos colectivos sociohistóricos que solo tras su interiorización adquiere la perspectiva de un hecho natural. Esta cita, que está en el capítulo de Sixto Castro, la quise traer a la clase porque me parece muy importante cómo en ella se ve que el tiempo natural lo vamos a aprender después de haber entendido lo que es el tiempo en nuestra sociedad. Nosotros como individuos nacemos en una familia, esa familia forma parte de una sociedad y tiene ciertos ritmos y hay una cierta comprensión del concepto del tiempo. Y digamos que en orden, primero estamos en la familia y después salimos a la naturaleza y entendemos las estaciones del año y todo lo demás. Entonces Norbert Elias argumenta que el concepto fundamental o básico, el primero que aprendemos y entendemos, es el social. Y ya después, como la sociedad se tiene que poner de acuerdo y tienen que tener actividades económicas y agrícolas y todo lo demás, pues entonces sí entendemos el concepto natural, pero como en un segundo lugar, una vez que ya entendimos un tiempo individual que nos explica nuestra familia. Entonces no es que no exista el tiempo natural, Norbert Elias sí cree en la existencia de la Tierra y de los planetas y de todo lo demás, pero le va a dar prioridad al tiempo social por ser el primero que aprendemos. En la nota al pie número 438, muy al principio del capítulo, el autor nos habla sobre estos indios Hopi de América. Yo lo traigo porque tampoco sé si les da tiempo de leer todas las notas y menos cuando son más páginas de lo normal, pero pues me gusta mucho esta anotación de que el lenguaje de los indios Hopi no contiene palabras, formas gramaticales, construcciones o expresiones que se refieran directamente a lo que llamamos tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, ni al concepto de perdurar, ni al de transcurrir. Esto también me recuerda a unas clases de lógica en donde nos explicaban que en ciertos como grupos sociales no existe el condicional lógico, de tal manera que cuando uno le pregunta, oye, si tú tuvieras una pistola, ¿matarías a tu vecino? Y dice, no, pero no tengo una pistola, responde la persona a la que le pregunta. Dice, sí, por eso, pero te estamos preguntando en el caso imaginario en que tuvieras esta arma, ¿harías esto? Y dicen, no, pero no la tengo, o sea, no está dentro de su concepción el condicional. Y aquí, pues para los indios Hopis no está dentro de su concepción estos términos temporales que nosotros estamos tan acostumbrados a utilizar, como el pasado, el presente y el futuro. Y en los aymaras, el tiempo futuro está a nuestras espaldas y el tiempo pasado está frente a nuestros ojos porque lo podemos ver, pero el futuro todavía es incierto y no lo podemos ver. Entonces, cuando hacen expresiones corporales respecto al futuro y al pasado, pues son inversas a las nuestras, que nos concebimos como caminando en una línea recta, en donde el futuro pues es hacia donde caminamos, y entonces si decimos ayer, pues hacemos una seña así como atrás, ¿no? Y adelante, pues pensamos que está el futuro. Entonces, bueno, todas estas cuestiones se van definiendo en los contextos culturales, de tal manera que, como va a decir Norbert Elias, el tiempo es un producto de un consenso construido al interior de las sociedades. En el capítulo, Sixto Castro cita a muchos otros autores como Durkheim, Hallwach y Granit. Yo al que mejor he leído pues es a Norbert Elias, por esto que les comentaba de la tesis. Y bueno, entre otras cosas que se comentan, pues es que el tiempo regula el ritmo de las actividades cotidianas. Entonces me gustó esta imagen que, o sea, yo estaba buscando como un contexto rural y un contexto urbano, pero aquí aparecen como las dos. E incluso como que chocan un poquito, ¿no? Porque en realidad cuando vemos un paisaje así rural o así como muy lejos de las ciudades, pues pensamos como en la tranquilidad, en la calma,
Y cuando vemos a un tipo así de oficina corriendo, haciendo cuentas y todo, pues nos lo imaginamos más bien en la ciudad. Entonces, desde este inicio del capítulo se nos empieza a explicar que las sociedades primitivas pues tenían estos conceptos muy cercanos a las estaciones de la lluvia, de la sequía y de cuando hacía frío y cuando hacía calor y cuando todo esto afectaba a la alimentación. Y ahora pues en las sociedades contemporáneas nuestros tiempos no se rigen por esos ciclos naturales, sino por decirlo lo más corto posible, los ciclos del capital. También se nos dice que el tiempo es un prerequisito funcional de una vida ordenada, coordinada y sincronizada en las sociedades de hoy en día. Y pues yo quisiera plantearle al grupo la pregunta de cómo creen ustedes que es el tiempo en la sociedad mexicana. ¿Cómo somos respecto a la puntualidad, a la prisa? Y si creen que se ha dado algún cambio en el tiempo social como producto de la pandemia. Entonces voy aquí a mostrar sus caritas por si alguien quiere participar. Sí. Sí, doctora, sí podría yo hacerlo. Un segundito, Jaime, levantó la mano, KD5, es Rodrigo Valderas, ya vi su carita. Y después habla usted y después Mari Carmen y después Dafne. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Feliz año a todos. Me gustó mucho esa parte del texto en la que habla cómo en el tiempo contemporáneo la puntualidad es muy importante, algo que no se manejaba en las civilizaciones primitivas porque se basaban más en el tiempo natural de las cosechas o de las estaciones. Y ahorita con la pregunta que hace, doctora, me llamó mucho la atención porque precisamente el mexicano promedio en general no tiene ese respeto a la puntualidad, y yo siempre he considerado, yo antes era muy impuntual, creo que lo he estado modificando porque creo que es una falta de respeto para el tiempo de los... Pero me puse a pensar mucho esta lectura porque, pues, ¿qué significa ese tiempo de los demás, no? Porque esa condición de poder controlar ese tiempo para poder hacer actividades, esa sobresaturación de actividades que tenemos nosotros como citadinos, como demócratas civilizados, o como se le quiera decir. Me gustó mucho, me gustó, y bueno, yo contestando a la pregunta que hizo, doctor, pues yo creo que el tiempo, la puntualidad del mexicano no aplica, como que es como una frase que alguna vez escuché que somos muy mala onda con la gente que amamos porque sabemos que siempre van a estar ahí, y entonces no importa lo que hagas, siempre va a estar ahí, que tenemos que tratar de cambiar y tratar mejor a la gente que amamos. Creo que es un poco parecido con el mexicano. Decimos, no importa, pues me va a esperar. La vez pasada yo lo esperé, no pasa nada, ¿no? Algo así yo creo que es esa exageración del amor que nos tenemos Como como sociedad, abusar un poco, ¿no? que no respetamos el tiempo del otro. Abusar de Abusar, la paciencia de los exactamente. otros. Y yo lo veo así, yo creo que sería más o menos así. Bueno, Sí. gracias por participar. Vamos a escuchar ahora a Mari Carmen. Hola, gracias. Sí, también este texto me pareció muy interesante porque yo no había caído en cuenta que justo antes, siglo XVIII, bueno, sí existía el reloj, ¿no? Pero ¿cómo fue la evolución del reloj a partir de que hoy en día está súper bien seccionado los segundos, ¿no? Y antes, por ejemplo, solo había un reloj en donde pues veías si era mediodía o la noche o tal, pero no eras tan específico. Justamente los mexicanos tenemos esta cultura de la ahorita, ¿no? En esta La palabrita famosísima que... palabra ahorita, ¿no? Sí. Exacto, ahorita, que a mí la verdad es que cuando me la aplica mi esposo, por ejemplo, no me gusta nada, pero es una palabra muy usual y justo él le saca provecho porque realmente la aplica muy bien, y lo que él
normalmente es como este tiempo sin presión, ¿no? No definir el tiempo, no decir, claro, hoy a las 3 lo tienes, no, sino esta onda de si me acuerdo, si va a mi ritmo, si puedo hoy lo hago, si no ya será mañana o pasado o a ver cuándo, ¿no? Entonces, yo coincido con el compañero, yo creo que dar el tiempo es un poco respetar al otro, porque el tiempo de los demás, bueno, se vio durante el texto, adquiere un valor, ya no solo de pasar tiempo con el otro, sino un valor monetario. Y hoy día tiene un valor, pues sí, muy, muy, muy fuerte. Estamos en pandemia y muchos dicen, ay, no, es que tengo más tiempo en mi casa y puedo hacer más cosas. Y personalmente, yo creo que aquí en casa lo hemos vivido, no, el tiempo de trabajo se extendió. O sea, el tiempo no, antes como que teníamos muy bien seccionado a qué hora se termina tal cosa, se termina el trabajo, del trabajo a la casa y tal. Yo disfruto mucho, por ejemplo, las clases así porque creo que he tenido más tiempo como de empaparme más de los textos, pero por ejemplo, en cuestión de trabajo, mi esposo sí ha sido raptado totalmente por este tiempo de pandemia y yo creo que no ha sido muy benéfico para él. Pero bueno. Muchas gracias, Mari Carmen. Le doy la palabra ahora a Jaime, luego a Dafne y después a José Ignacio, que también levantó la mano. Quieren hablar todos, también ya levantó la mano Aurien y Luis Ricardo. Entonces, yo creo que vamos a llegar hasta José Ignacio y después sigo un poquito con la presentación porque me faltan un buen de diapositivas, ¿va? Entonces, los que ya estaban, Jaime y después Dafne y José Ignacio. Claro que sí, doctora. Claro que sí, trataré yo de hacerlo lo más rápido posible. Pues yo apoyándome en lo que dice el autor que usted ya citó, del doctor, del especialista Norbert Elias, y del inicio del concepto de tiempo, en relación con la pregunta concreta que usted hace respecto del COVID. Aquí ya nos dicen que este tiempo social tiene su origen en hechos naturales, en hechos que se van de alguna manera sucediendo y que de alguna forma son irreversibles. Y el punto concreto de este tiempo social es la organización, que organiza muchas conductas y que es parte del aprendizaje, que también ya vemos las razones. Aquí ante el COVID, pues no tenemos nadie teníamos por un lado ningún aprendizaje, ni conocíamos respecto del COVID, por un lado, y por otro lado, hay la postura del mexicano en general, es hacerlo en el momento. O sea, yo lo hago en el momento que se me presenta a mí algo y le doy la respuesta que en ese momento se me ocurre. Incluso hay letreros en los negocios que dicen, su problema se lo resolvemos en unos minutos, lo imposible nos tardamos un poquito, o se lo hago tan rápido como canta un gallo, como dice el propio autor. En relación con otras culturas, por ejemplo, profesionalmente tuve relaciones profesionales con alemanes. Desde que se levantan, desde que inician su actividad, se organizan con el tiempo. Es una cultura ya de organización. En el caso de nosotros, pues la mamá nos hace el desayuno, el hermana o el hermano nos prepara el sándwich, todo estamos sujetos a que nos lo resuelvan. Me lo resuelve mi hermana, me lo resuelve mi mamá, ya me lavaron, se te olvidó el suéter, es más, yo te lo mando en Uber. Le voy a dar una brevísima explicación de una socióloga de por qué ocurre eso. Los gobiernos desarrollados, como el alemán, una persona se puede proveer todo y se puede organizar de todo y puede vivir sola, sin hijos y estar desempleado, porque el gobierno provee un transporte digno, un parque digno, unos museos dignos. Entonces, esa persona no necesita de la sociedad. Pero cuando el gobierno no provee, la sociedad tiene que proveer. Y en México, la familia suplanta a un gobierno ineficiente. Esa es así una brevísima explicación
de lo que me dijeron a mí cuando yo noté lo mismo que usted dice, ¿no? Es que en México, ¿con quién cuentas? Pues primero con la familia, y si no somos muy familiares, siempre tenemos una familia de amigos que nos creamos, pero necesitamos de las redes porque no hay cómo arreglárselas, sino. Perdón que lo haya interrumpido, hay un montón de barras. No. Ya quiso Pati hablar, entonces vamos a ver qué nos quiere comentar Dafne, y gracias, doctora. Adelante, adelante. Buenas noches a todos. Pues, maestra, bueno, con respecto a todos los comentarios de los compañeros y justamente lo que decía sobre o sea, cómo hemos sentido el tiempo en pandemia, yo creo que previamente, o sea, sí hubo una modificación del tiempo, pero también creo que está súper relacionado con el concepto de velocidad, ¿no? Que ya lo veníamos como viendo con un tiempo del trabajo, que es como este tiempo bajo la lógica del capital, pero sí creo que sufre una modificación, o sea, en tiempos de pandemia, pero a pesar de que pareciese que se alentó el tiempo, creo que a pesar de que la velocidad, o sea, digamos, disminuye, el flujo de trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, justamente con lo que decía, me parece que fue Mari Carmen, yo lo que noto mucho es que justamente, o sea, ni antes ni ahorita hay tiempo para el ocio, ¿no? O sea, como en muchos trabajos. Entonces creo que también eso se rompe mucho con el tiempo pues el tiempo fisiológico también, el tiempo del descanso. Bueno, no sé, solo para ser breve, pero Sí, muchas gracias, Dafne. Vamos a escuchar a José Ignacio. Ay, gracias. Yo también muy breve, solo recuperando una idea del doctor Fernández Crisliev de la Facultad de Psicología, que en algún momento de la pandemia dio una ponencia sobre la psicología de la ciudad. Y en esa recuperó como unas de sus ideas, de sus muchas ideas, ¿no? Es que decía cómo ha cambiado, ¿no?, la vida en la ciudad y cómo eso refleja la psicología del mexicano. En que, por ejemplo, las ciudades, o la Ciudad de México específicamente, antes era una ciudad para pasear y una ciudad empedrada, ¿no? Y una ciudad que se construía como en recovecos y todo eso. Y eso tenía que ver, dentro de lo que él decía, como con la manera de vivir el tiempo, ¿no? Y de vivir en sociedad, ¿no? Como de tomarse el tiempo para ir de un lugar al otro, etcétera, etcétera. Y poco a poco, cómo ha cambiado con la globalización y con el peso al capital, ¿no? Cómo han cambiado a hacer vías mucho más directas, rápidas, etcétera, ¿no? Y esto como, bueno, él lo relacionaba, creo que muy lúcidamente, con la perspectiva del mexicano de intentar tener un tiempo más europeo, por así decirlo, pero que cargamos, ¿no? Que cargamos con esta, o más americano, yo diría, que cargamos con este tiempo del que se pasea, ¿no? Y el tiempo que como que te tomas el tiempo para llegar a todo lo que tienes y a todo lo que tienes que hacer. Yo diría que por ahí va. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que hablaron. Y te piden por ahí en el chat, José Ignacio, que si puedes pasar por favor el ensayo de este autor para compartirlo. Y yo les voy a pedir a Pati, a Luis Ricardo y a Urien que me den chance de hablar hasta el final de la clase, porque si no, creo que no voy a acabar con la presentación que quedó bastante larga hoy, ¿sale? Muchas gracias. Entonces, bueno, pues ya voy a regresar aquí. Es mi culpa porque aparte metí como 4 preguntas a lo largo de la presentación, pero yo creo que me voy a seguir y mejor hablamos al final. Por ejemplo, en esta otra diapositiva se menciona esta idea de Merton de que hay duraciones socialmente esperadas dependiendo de las edades, ¿no? Entonces, pues aquí se puede mencionar también la comparación entre generación de Ortega y Gasset o de cohorte, o sea, compararla con cohorte de Ryder, en donde la cohorte es el grupo de personas que viven una misma situación. Entonces, todos los que estamos ahorita vivos, sin importar que seamos niños, viejos o adultos intermedios, formamos una cohorte de los que vivimos la pandemia de COVID, pero estamos en generaciones distintas.
Y lo que Ortega dice respecto a las generaciones, que según él se dividen cada 15 años, pues es que hay siempre dos generaciones que son las que son más activas en la situación social, pero que siempre lo van a hacer desde puntos de vista distintos. En particular, lo que dice Merton me parece muy interesante porque se van esperando logros distintos de las personas dependiendo de las ciudades que estemos, en las sociedades que estemos. En mi experiencia que pude estudiar en Madrid, me di cuenta que las mujeres que estábamos entre los 20 y los 30 años no se esperaba que fuéramos todavía madres, mientras que en México, sobre todo fuera de la Ciudad de México, pues sí hay una presión muy grande para ello, porque la licenciatura la hice en Ensenada, Baja California, y de las 5 mujeres que salimos de la licenciatura, yo era la única que no tenía hijos. En cambio, pues en Europa pues no se esperaba que fueras madre hasta como termina, o sea, como que después de los 30 ya, pero entre los 20 y los 30 eres estudiante, ¿no? Entonces, bueno, ese es solo un ejemplo, pero respecto a cuándo tienes que empezar a aportar económicamente en la casa, cuándo se espera que seas independiente, pues hay ciertas expectativas en cada sociedad. Y yo quería que conversáramos un poco sobre esto, pero lo voy a dejar nada más así para poder avanzar en el contenido del capítulo. Ya paso a la segunda parte, que se llama regularidad, calendario y horario. Aquí vemos cómo el calendario es un símbolo de poder porque permite controlar el trabajo, el tiempo libre y las vacaciones y, por supuesto, pues la generación de riqueza. Entonces, en esta parte que creo que es la más extensa del capítulo, Sixto Castro nos va contando cómo se fueron haciendo ajustes al calendario, por ejemplo, con Julio César, con Sosígenes, y me parece curiosa la propuesta de Auguste Comte de tener un calendario distinto con 13 meses de 28 días que sí se ajustaban al ciclo de la luna. Y bueno, es de nuevo pues un personaje como muy... ¿cómo decirlo? No quiero decir ególatra, o sea, pero como propuso una religión y una organización de la sociedad que haya propuesto un calendario, o sea, me parece como muy fuerte de verdad cómo pensaba que podía transformarlo todo. El dato más curioso que espero que no se les pase, pues es este de Gregorio XIII, que en 1582 tuvo que ajustar el calendario y decir que después del jueves 4 seguía el viernes 15, porque ya el equinoccio de primavera estaba cayendo el 11 de marzo en vez del 21, entonces pues tuvieron que ajustar esos 10 días. Y a esto era lo que iba con que el calendario maya es mucho mejor que el gregoriano. El gregoriano tiene un error de un día cada 4 años y el maya, según me explicaron una vez en unas ruinas mayas, tiene un error de un día cada como 400 años, o sea, era 100 veces mejor el calendario maya que el gregoriano. Y bueno, aquí viene el dato que también me parece curioso porque pues no siempre lo tenemos presente, de cuánto dura realmente una revolución de la Tierra en torno al Sol, que son 365.2422 días. Más allá de los meses y de los años, nos comenta Sixto Castro que fue necesario en algún momento hacer una división más corta del tiempo, porque pues esto de los meses sí servía bien para la siembra y todo, pero en la Edad Media se quiere configurar un esquema para la vida de los monjes y es cuando se generan pues como estos horarios y estos hábitos de qué se va a hacer cada día en las tareas de los monasterios, y cuando esto se quiere llevar afuera de los monasterios para regular también la vida de la sociedad en general, es necesario colgar el reloj en la plaza, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo de Sixto Castro me gusta mucho porque son cosas que hemos visto en todas las ciudades, ¿no? Así que hay un reloj en la plaza principal, pero bueno, todo esto tiene una historia. Y respecto a lo que nos decía Dafne, justo les traía yo esta gráfica que es una recomendación de Mari y Otto Neurath respecto a cómo debería ser nuestro tiempo de ocio, descanso y trabajo. O sea, lo ideal sería que fuera como la gráfica de aquí abajo, 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando y 8 horas despejándonos. Pero, en general,
si nos va bien, dormimos 8 horas, pero casi siempre son menos. Trabajamos muchísimo más de lo recomendable y nuestras horas de ocio en la Ciudad de México se iban en el transporte antes de la pandemia. Entonces, quizás ahora se nos va en otras cuestiones domésticas. Pero bueno, me gusta mucho esta gráfica porque siempre la tengo en mente de cómo es tan difícil conseguir algo así. En la siguiente sección, Sixto Castro nos habla sobre el tiempo del reloj y pues hay una imagen que aquí se ve muy chiquita, pero es de los primeros relojes. Todavía faltan varios después de esos. Y déjenme ver si lo puedo compartir aquí para ampliar un poquito las imágenes y contarles cómo son, por ejemplo, las clepsidras de Galileo. Galileo es muy famoso por haber diseñado el reloj de péndulo, pero curiosamente él no lo construyó. Quienes construyeron los relojes de péndulo fueron los post-galileanos. Entonces, cuando Galileo narra sus experimentos en sus libros, él dice que medía los tiempos de las caídas de los balines con clepsidras egipcias. Entonces, por eso se las quiero enseñar. Según yo, aquí ya se va a ver más grande. Ahí está. ¿Sí lo ven bien nítido? ¿Sí? Ah, bueno. Pues esta es la clepsidra egipcia, que es nada más y nada menos que una cubeta de cerámica. Y lo que hacían es que ponían una cubeta arriba de un escalón y otra cubeta abajo. Y esta tiene un orificio por donde va a salir el agua. Y cuando termina el proceso, cuyo tiempo se quiere medir, se tapa el agujero y ven cuánta agua cayó en la cubeta de abajo. Entonces, así de elaborado era el artefacto para medir el tiempo que utilizaba Galileo. Por supuesto, están aquí los astros, la luna y el sol. Luego aquí tenemos un obelisco, en donde pues, se mide la sombra del sol. Y aquí ya tenemos estas clepsidras de Alejandría, que sigue siendo como con agua, pero más elaborada. Un reloj de aceite. Un reloj de sol, que todavía se pueden ver en muchas iglesias. Y aquí, bueno, el de arena, que es famosísimo, el reloj de arena. Y la aparición del reloj mecánico hacia los 1400, 1500. Todos los cuadrantes que se utilizaban para navegar. Y pues aquí ya estos mecanismos muchísimo más complejos. Ay, no voy a tener aquí mi folleto. Sí, creo que sí. Ah, no. Es que tengo un folleto del reloj que está colgado en la Catedral de Praga y también en el de Estrasburgo, pues son unos mecanismos bellísimos, mucho más complejos que estos, en donde salen los santitos así bailando y llevan funcionando desde 1500. Ya Luis Ricardo dice que sí ha visto ese reloj maravilloso y que no han cometido errores, o sea, siguen dando la fecha correcta desde entonces con estos mecanismos. Bueno, entonces vamos a volver a la presentación. Y este es como un periodo de los relojes, espérenme tantito, por ahí decía como el título de la página, como la historia de los relojes hasta el siglo XVI, pero del siglo XVI para acá, pues todavía hay que escribir otra historia súper larga y les traje nada más esta foto del que según hoy encontré es el reloj más preciso, que es de estroncio, que ya superó en la exactitud al de cesio. Y bueno, estos miden como las vibraciones de los átomos y el error de este reloj es de 1 segundo cada 15,000 millones de años. O sea, se va a equivocar hasta dentro de 15,000 millones de años. No creo que estemos nosotros aquí para contar. Bueno, continúo con la presentación. Según Sixto Castro, bueno, nos trae esta cita de Alberti, donde nos dice que quien sepa servirse del tiempo será amo de todo y por todos envidiado. En el siglo XIV es cuando se empiezan a modificar las actitudes con respecto al tiempo y el reloj entra en la literatura.
Y en definitiva, como va a seguir insistiendo en esta idea inicial de Norbert Elias, se quiere defender que el pensamiento temporal es un producto de la historia y que durante la infancia vamos a redescubrir la trayectoria que la humanidad tardó milenios en recorrer. O sea que cuando somos chiquitos y nos empiezan a enseñar cómo son las horas, o a leer un reloj o así, pues ya estamos recorriendo toda esta historia que se tardaron tantos siglos en construir los seres humanos. Quería hacer aquí un comentario porque hoy, calificando los reportes sobre Riquet, eran dos, un chico y una chica de los estudiantes, pues decían en una frase algo que estoy segura que pues, también lo dijo Riquet y lo dijo Sixto Castro, ¿no? Y era justamente que no hay otra manera de transmitir la temporalidad a no ser por el lenguaje. Esto lo dice Riquet. Pero como yo tenía muy presente esta cuestión de las diferentes culturas y las diferentes sociedades, me quedé pensando en lo que ocurre en una película que se llama Luz Silenciosa, de los menonitas, en donde me impactó mucho en una escena en donde están en la comida, pero nadie está hablando, ni siquiera un bebito, así hay como un bebito como de 5 meses, y luego uno como de 1 año, y luego uno como de 3 años, y luego uno como de 7, y están todos calladitos. Y todos quietitos, porque así se comportan sus papás desde que ellos nacieron. Y entonces me pregunté yo si habría manera de transmitir la temporalidad sin lenguaje. Digo, obviamente ellos sí hablan, ¿no? Pero ya esto yo me estoy imaginando aquí como un mundo contrafáctico en el que no hubiera palabras o incluso una sociedad de mudos, y de todas maneras tendrían una temporalidad y tendrían un tiempo para dormir, un tiempo para comer. Entonces me da la impresión de que también se podría transmitir un cierto ritmo, una cotidianidad, una temporalidad mediante los actos, no solamente mediante el lenguaje, como lo dice Riquet. Bueno, voy a continuar por aquí. En esta sección del tiempo del reloj, pues se nos explica cómo funcionan los meridianos del planeta, el uso de celulares. Y bueno, justo respecto a los alemanes que decía Jaime, yo también me acuerdo de una vez que vino a vivir un alemán a la Ciudad de México y nos preguntó si le podíamos dar los horarios de los peceros para que él supiera a qué hora podía tomarlo, ¿no? Entonces, pues es de risa loca, o sea, eso pasa en Alemania, pero aquí pues no existe, creo que ni se podría, o sea, si quisiéramos, de todas las rutas de peceros de la Ciudad de México, pues es así como para explotar la mente, tratar de hacer un horario, ¿no? Entonces, pues sí, me dio ternura el alemán. Bueno. Como sabemos, pues se requiere coordinar la temporalidad de sujetos que somos dispares, ¿no? Finalmente todos tenemos que tomar autobuses, tenemos que ir al trabajo. Ahora, pues si quieren por Zoom o lo que sea, pero nos tenemos que seguir coordinando socialmente. Y a pesar de que tengamos diferentes organismos y diferentes ritmos, pues finalmente nos tenemos que coordinar, y para eso se utilizan todos estos relojes y calendarios. De tal manera que se tiene que construir un puente entre el tiempo individual y el tiempo colectivo. Volviendo a la pregunta de la modificación temporal con la pandemia, yo me preguntaba si al prescindir de las imposiciones sociales o tener muchas menos, pues nos cuesta más trabajo organizar nuestra semana o nos resulta más difícil. Y pues creo que Mari Carmen respondió ya con antelación a esta pregunta, ¿no? Porque justo dice, bueno, supuestamente como no nos transportamos, deberíamos tener más tiempo disponible, pero la verdad es que el tiempo laboral ha invadido el que era el tiempo de la casa, y más bien siento que igual que a ella, pues ha pasado que aquí se nos desorganizaron las cosas. Las presiones impuestas por el trabajo industrial pueden distorsionar los ritmos temporales hasta causar efectos traumatizantes en nuestros organismos. Esto viene en el capítulo. Y al respecto, yo les quería compartir la historia de una compañera mía de la maestría que nos dijo que ella trabajaba para Procter & Gamble, pero la hacían viajar todas las semanas un par de veces. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces nuestra beca era de 9,000 pesos y ella nos dijo que ganaba muchísimo más cuando trabajaba para esa empresa,
pero que hubo un momento en el que su cuerpo ya no sabía cuándo hacer la digestión y cuándo no, porque tenía que viajar a Turquía y a los 2 días le decían, pues te vas a, no sé, a Costa Rica y después a no sé dónde y estaba en todos los continentes y su cuerpo tronó, ¿no? Entonces dijo, pues sí, o sea, por más que me gustara ganar bien, pues no me quiero morir en el intento, ¿no? Entonces me acordé mucho de con esta frase de cómo se pueden causar incluso daños al organismo cuando nos vemos impuestos como por este tiempo industrial, que pues no toma en cuenta la cronobiología. Aquí les dejo esta otra frase de Norbert Elias, que dice, el tiempo social parece ser un destino que todos debemos asumir. Y bueno, pues nada más para dejarles aquí estos 2 datos, probablemente ya varios de ustedes lo sepan, pero todo esto de los ciclos del cuerpo se llaman los ciclos circadianos y tiene que ver con los nervios que están detrás de los ojos, cómo perciben la cantidad de luz que hay y con eso van pues mandando señales al metabolismo de cómo debe funcionar. Estamos diseñados de hace miles de años para dormir de noche y estar despiertos de día. Y las personas que trabajan de noche y todos se ven afectados en la salud, incluso, pues, no sé, como que fijan menos las vitaminas, tienen alteraciones del sueño y demás, y pues todo esto es producto de nuestras sociedades actuales. Y la ciencia que se dedica pues, a estudiar estos ciclos es la cronobiología. Y entonces ahora sí, creo que ya terminé la presentación. Y sí nos quedaron 15 minutitos para seguir dialogando sobre todas las cuestiones que se expusieron aquí. Entonces vamos a ver cómo están las manos levantadas. Creo que ya se fue Patti, o por lo menos ya la bajó. La mano, ya la volvió a levantar. Déjenme, detengo ya la grabación.